10 minutos aproximadamente faltan para alcanzar la 1 en punto del mediodía, y lo que vamos a seguir haciendo también en esta nueva época, en esta nueva etapa de Contigo Cantabria, es hacerles propuestas. En este caso vamos a hablar de una exposición que acoge el espacio cultural Los Arenales hasta finales de octubre, y además de un tema muy específico y quizá desconocido o no para muchos de ustedes, y del que hoy les vamos a dar todos los detalles. El título de la muestra es Recuperando nuestro patrimonio cultural y nos va a dar recuperando nuestro patrimonio documental, y nos va a dar todos los detalles Francisco García. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a Contigo Cantabria para hablar de un tema tan interesante, tan específico y quizá tan desconocido para mucha gente. Pues la verdad es que sí, es un tema muy desconocido y quería agradeceros que nos hayáis invitado al Archivo Histórico Provincial para poder difundir lo que hacemos allí. La exposición, por ejemplo, en este caso, surgió porque hacemos visitas didácticas a institutos y nos habíamos dado cuenta a lo largo de esas exposiciones y las jornadas de puertas abiertas que hacemos en junio, que lo que llamaba mucho la atención al público, al usuario, era el laboratorio de restauración, que es lo que se hace ahí. Entonces, esa exposición es para explicar un poco más al resto de la ciudadanía qué es lo que se hace en ese taller. Estamos viendo, de hecho, ahora en concreto imágenes de esta exposición. A grandes rasgos, vamos a llegar a esta sala, a este espacio cultural Los Arenales. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Porque me señalabas antes de entrar en directo que es un poco ese recorrido, ¿no? Desde que el documento lo rescatáis hasta ese proceso de recuperación, hasta que el documento, podríamos decir, para entendernos, que está listo para que todos los ciudadanos lo podamos consultar. Pues, efectivamente, la cuestión es que el discurso expositivo que hemos decidido hacer es algo didáctico, algo que sea sencillo, no muy complejo, para que la gente pueda saber cómo, cuando nos llega un documento y los técnicos del archivo ven que no está en muy buenas condiciones y hay que restaurarlo. Entonces ya cuando se pasa al laboratorio, y ahí es donde ya viene la labor del restaurador. Restauradores que son especialistas en patrimonio documental, en documentos. En este caso, digamos que son 6 fases las que tiene que pasar el documento hasta que al final su objetivo final es que se pueda consultar. O sea, desde que el documento llega al archivo, digamos que son 6 fases por las que pasa hasta que el documento ya está en perfecto estado de más o menos consulta, de forma sencilla para que la gente lo pueda entender en lo que es la exposición. ¿Y cuáles son las...? Pues empezarían primero por una fase de identificación. Esta fase podría parecerse más como un trabajo del médico de familia, que coge el paciente es el documento y el restaurador abre un expediente, hace una ficha técnica en la que va identificando el documento, qué patologías, digamos, tiene, qué problemas. Imagino. Eso es. Hay 2 tipos de deterioro normales, que son los internos del documento, si es en papel, por ejemplo, puede ser la acidez, o si son externos al documento, ya puede ser la humedad, la temperatura, la mala manipulación a lo largo de los años, que puede provocar roturas, inundaciones, incendios, ese tipo de deterioros. Esos son los que va apuntando en esta ficha, en este informe clínico. Y a lo largo de estas 6 fases que nos señalas, aproximadamente en tiempo, podríamos hablar incluso de años, imagino. No, dependerá, no tanto, pero depende de la complejidad del documento, porque no es que sean todas las fases las que tiene que hacer las que tiene que llevar todos los documentos, ¿no? Igual simplemente con una limpieza se acabó, pero hay otros que tienen más complejidad, hay otros tratamientos que son mucho más complejos como para poder explicarlos en la exposición, pero intentamos que sea la parte más habitual que se hace en el laboratorio. Oye, cuando hablamos de documentos, ¿de qué tipo quizá muchos de los telespectadores se pregunten, qué tipo de documentos llegan al Archivo Histórico Provincial de Cantabria? Pues el origen del Archivo Histórico Provincial de Cantabria son los protocolos notariales. Es decir, todas las escrituras que hacen los notarios, por ley las tienen que encuadernar, y esos son los protocolos del año. Ese es el origen del Archivo Histórico Provincial, pero después recibimos donaciones, la figura del depósito documental, también recibimos transferencias de la Administración Periférica del Estado.
O sea, es muy variado. O sea, vamos desde documentación del siglo XIV, del siglo XIII, ¿sí, hasta de fechas muy recientes. ¿Y cuáles podríamos decir que son las funciones de este archivo histórico? Pues, Quizá el custodiarlo, el cuidarlo, el conservarlo. Pues el principio es lo que es recibir la documentación, pues lo que has dicho, conservarlo, custodiarlo y sobre todo difundirlo y darlo a conocer a la gente, y que lo puedan consultar, que puedan venir al archivo, entrar en la sala de consulta y poder leer esa documentación, porque al final es documentación de todos. ¿Dónde está ubicado este archivo histórico provincial? En el espacio cultural Los Arenales, el antiguo edificio de Tabacalera. Compartimos edificio con la Biblioteca Central de Cantabria, que nos come mucho es muy potente la Biblioteca Central, entonces parece que... Por eso es importante, yo creo que también lo digamos, porque quizá haya gente que no tenga claro dónde está ubicado, ¿no? Eso es. Claro, la biblioteca es muy grande, todo el mundo conoce lo que es una biblioteca, entonces nos come un poquitín de espacio, pero estamos ahí muy contentos y compartimos ahí el mismo edificio. En estos últimos meses, quizá en estos últimos años, ¿qué documentos se han recuperado que nos puedas contar? Bueno, pues estamos recibiendo bastantes de, por ejemplo, concejos, de juntas vecinales que tienen su documentación, que no saben, que igual no tienen las condiciones idóneas para conservarlo, y entonces lo dejan en el archivo en depósito, una figura que existe, que es la propiedad sigue siendo de esa junta vecinal, por ejemplo, y nosotros nos encargamos de tratarla, conservarla y darla a conocer a la ciudadanía, que lo puedan consultar. Pero la propiedad sigue siendo de esa junta, hasta que ellos tengan sus propios medios para poder conservarlo. Y en esta exposición, además de documentos como tal, lo curioso también es que van a poder ver de cerquita algunos de los utensilios, ¿no, Francisco?, que se utilizan para recuperar todos estos documentos. Sí. Pasamos, por ejemplo, de unas herramientas que utiliza el restaurador, pues muy comunes, que tenemos todos en casa, puede ser algodón, unas pinzas, unas tijeras, pues, utensilios normales, como algo un poquitín más específico. Llama mucho la atención el pHímetro. ¿Qué es el pHímetro? El pHímetro es un aparato en el que se comprueba si el papel que se utiliza es muy ácido o no, el pH del papel. Se intenta que sea un pH neutro, como lo que anuncian muchas veces los jabones, pues tiene un pH neutro. Si es muy ácido, le pasa que cuando incide mucho la luz natural sobre los documentos y es muy ácido, se pone muy amarillo. Calculo que la gente lo haya visto muchas veces en papel de periódico, que cuando le da mucha luz se pone muy amarillo, ¿no? Se reseca y se estropea. Pues eso es porque es muy ácido ese papel. Entonces con el pHímetro se sabe si es muy ácido, entonces ya en la siguiente fase, que es el lavado, se lava el papel con un componente que hace que se estabilice esa acidez. Un proceso, como pueden ver, muy cuidadoso, muy laborioso, que quizá en determinados documentos no lleve demasiado tiempo, pero que en otros, por el contrario, sea más complicado. ¿Cuáles son los próximos pasos o los próximos retos, podríamos decir, que os enfrentáis desde el archivo histórico? Quizá el acercar todavía más a la ciudadanía ese trabajo que hacéis. Para mí es fundamental que la gente nos conozca. El hecho de lo que hablábamos antes, de que nos come mucho lo de la biblioteca, pues, hombre, es un reto ya casi personal y del todo el equipo del Archivo Histórico Provincial, que la gente nos conozca, que sepan que no somos parte de la biblioteca, somos una institución aparte, y que también hacemos un trabajo, que es parecido pero es distinto, no tiene nada que ver. Y de hecho uno de los pasos para conocer su trabajo es acercarse a esta magnífica exposición que, como decimos, podrán disfrutar hasta finales del mes de octubre, y yo creo que muchos estarán preguntando en qué horario y qué días podemos acercarnos a conocerla. Bueno, pues el horario es el mismo que tiene abierto el edificio de la Tabacalera, de la biblioteca, que es de lunes a viernes de 9 a 9, y los fines de semana pues de 11 a 9, me parece que era. Sala Concepción, Arenal del Espacio Cultural Los Arenales. Francisco, un placer que hayas estado en Contigo Cantabria, y enhorabuena por esa labor tan meticulosa que hacéis desde el archivo. Muchísimas gracias. Quería agradeceros la invitación y sobre todo también agradecer a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, que es la consejería a la que pertenecemos, que es la que nos permite realizar este tipo de actividades. Muchísimas gracias, Francisco. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta.